Buen día, el día de hoy vamos a revisar un poco la coyuntura política, un poco qué pasó con la crisis política que enfrentamos por más o menos 2 meses, muy fuerte, que inclusive llegó a Lima. Luego vamos a revisar un poco las perspectivas económicas del Perú, cómo nos va en la economía en los siguientes meses, el próximo año, y luego revisaremos un poco cómo está el clima político en el Congreso. Antes que nada, vamos a sostener algunos criterios que creo que son básicos. Primero, el Perú ha aprendido a lo largo del tiempo a separar la economía del ruido político. Y esto es una cosa muy importante porque por más que hemos tenido diversos cambios de presidente, mucho ruido político, mucha crisis política, el Perú nunca ha dejado de crecer. Y esto es lo que elogian economistas alrededor del mundo. ¿Cómo es que en otros países cae un presidente por vacancia o lo que fuere e inmediatamente afecta a la economía? Y en el Perú no ocurre eso. ¿Por qué en otros países, ni bien hay una crisis política, hay un ausentismo inmediato de inversiones? ¿Por qué en el Perú poco se mueven las inversiones ante una crisis política, ante ruido político? Y básicamente considero que son tres factores. Primero, que los principios básicos de nuestro modelo económico están consagrados en nuestra Constitución, no en leyes que podrían ser modificadas en cualquier momento, sino que están sólidos en la Constitución: la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad de mercado, en fin, todos estos principios están recogidos en nuestra Constitución y por tanto no es tan fácil pues variar estas reglas de juego. Y ese es uno de los elementos quizás más importantes. El segundo elemento es que tenemos un Banco Central de Reserva que trabaja de manera muy profesional y que es autónomo. No como antes, que cuando se le acababa la caja al gobierno de turno, inmediatamente metía la mano a las reservas internacionales y se acababa. No, lo que garantiza nuestro modelo de banca central es estabilidad monetaria. No es obligar a que baje o a dirigir el dólar o a tener un dólar fijo, sino a lo que los economistas llaman una estabilidad monetaria pero sucia. ¿Por qué? Porque solamente interviene el BCR, sea comprando dólares con las reservas o sea vendiendo dólares, es para estabilizar, para que no haya esas fluctuaciones tan fuertes que sí pueden afectar la economía. Entonces, lo que hace, como les decía, el Banco Central no es fija un valor en el sol respecto al dólar, sino que estabiliza para evitar que movimientos abruptos puedan afectar la economía en sí. Y el tercer elemento indispensable, creo yo, es que hoy en día tenemos un tribunal constitucional que resguarda precisamente la Constitución y en ello involucra a los principios de nuestro modelo económico. Entonces tenemos pues tres pilares fundamentales que creo que explican en gran medida el por qué, pese al ruido político, pese a los continuos cambios de presidente en el Perú, la economía se sostiene, se mantiene y la confianza de los inversionistas continúa, no se cae en grandes medidas como ocurre en otras economías del mundo. Dicho esto, vamos a revisar un poco ahora, antes de pasar al tema, al primer punto. Esto que les he explicado de la economía proviene de una constitución del año 93. Y si vemos en el gráfico que estamos mostrando en estos momentos, miren cómo se ha sostenido la economía en azul de manera permanente y sostenida en cuanto a crecimiento del Producto Bruto Interno. Es decir, ha logrado estabilidad y crecimiento permanente, en algunos momentos inclusive a tasas bastante importantes que emulaban pues las tasas gigantescas de crecimiento de China, ¿no? Pero no solamente eso en el tema económico, sino que además se ha logrado reducir la pobreza de manera sustancial. De casi 80% que tuvimos en algún momento antes del cambio de modelo, logramos reducirla hasta el 20%. Lamentablemente hubo un pequeño retroceso producto de la pandemia en la época de Vizcarra, porque Vizcarra lo que hizo es
recordarán ustedes, cerró la economía, cerraron todos los negocios y todos a encerrarse. Y eso paralizó la economía y generó más pobreza. Entonces, la pobreza se ha incrementado un poco respecto a lo que teníamos, pero ya comienza un poco a reducirse y eso es lo importante, ¿no? Lograr que así como se logra crecimiento sostenido y continuo de la economía, se logre un crecimiento, una disminución en las tasas de pobreza. Lo propio ocurre, por supuesto, y lo vamos a ver más adelante, con el PBI per cápita, en fin, otros, las inversiones, por cierto, también, ¿no? Crecieron de manera sustancial con este cambio de modelo, porque te aseguraba, por ejemplo, que si tú entrabas bajo ciertas reglas a invertir al Perú, esas reglas no te le iban a variar cuando le dieran gana. Y eso no tiene nada que ver con convenios de estabilidad, no necesariamente con eso, ¿no? Sino con que las reglas están claras en una constitución y no pueden moverse tan a la ligera. Entonces vamos al primer tema que les decía, es la crisis política. ¿Cómo va el tema de la crisis y los actos de violencia que enfrentamos hasta hace poco? Lo que estamos viendo, y lo vemos en la lámina siguiente, es que la calma ha llegado sobre todo a la capital, ¿no? La capital ya la notamos tranquila, ya no hay esos enfrentamientos, esos grupos violentos que enfrentaban a la policía en las calles todos los días, mañana, tarde y noche, y que muchos de estos actores provenían de provincias, sobre todo del sur, y que de manera peligrosa se estaba extendiendo hacia otras regiones del país. Ya no con los mismos petitorios, ¿no? Pues los petitorios, recuerdan ustedes cuando se inician los conflictos, fueron que liberen a Castillo, adiós Dina Boluarte, que cierren el Congreso. Poco a poco fueron menguando, diluyéndose, y en fin, ahora todo se ha reducido a la zona donde se inició el conflicto, que es alguna zona de Puno. Es el único lugar donde aún existen un pequeño foco de actos violentistas o de rebeldía en esta zona, que tienen su explicación también, por si acaso, en temas de pésima gestión de los gobernadores de esas zonas, de los alcaldes de esas zonas, porque el sur tiene un canon bastante importante. Sin embargo, no han sabido utilizarlo o no lo han utilizado a través del tiempo. Lo que se ha generado es actos de corrupción tremendos que han impedido que la población de estas zonas del sur tengan los servicios que le corresponden y tengan, el Estado cubra todas sus necesidades a través, no del gobierno nacional, porque para eso se crearon los gobiernos regionales, para eso se crearon las municipalidades, que están más cercanas a la población y conocen mejor las necesidades, y que tienen los presupuestos y tenían el dinero suficiente como para satisfacer esas necesidades, y no lo hicieron. Es decir, no traten de tirar la piedra a otro lado cuando ustedes son responsables en gran medida de las personas que dirigieron los destinos de estas regiones. Pero sí existe, pues, descontento de la población, más allá de quién sea responsable. El hecho concreto es que la población no cuenta con los servicios adecuados, siente que no hay presencia del Estado, y ese tema hay que subsanarlo, y creo que hay una oportunidad tremenda que se presenta y lo vamos a ver durante el tema económico. Pero, como decía, esto se diluyó un poco y creo que el punto de quiebre fueron las festividades de carnavales que se celebran en todas las regiones. Creo que este fue el punto de quiebre, comenzó con Cajamarca, le siguieron otros, inclusive Puno en sus festividades. Entonces, esto ya diluyó un poco el conflicto y, como le dije, redujo todo y lo redirigió hacia las zonas de origen de estos conflictos. Y el otro elemento fue la captura de algunos de estos cabecillas, muchos de ellos vinculados a Sendero Luminoso o a la minería ilegal, que financiaban estas marchas, que generaban logística para que se generaran conflictos, para que hubiera más revuelta y para que a río revuelto, pues, imagínense ustedes el tráfico del oro ilegal, cómo fluía, ¿no? O el contrabando. El hecho es que ya se redujo y el ruido político por estos conflictos ha pasado. Eso no significa que todo acabó, porque existen suficientes indicios que dirigen hacia la embajada de Cuba, que serían los operadores, los cerebros de todos estos conflictos, no solo en el Perú, sino en la región. Cuba estaría detrás de todos estos conflictos, utilizando esos estamentos que creó hace unas décadas, como es el Foro de Sao Paulo, que involucra a una serie de gobiernos socialistas que no creen en una economía exitosa como la que tenemos,
Más adelante vamos a ver comparativos cómo les fue a ellos, a estas economías y cómo nos va a nosotros. Entonces quieren implantar ese tipo de modelo, que es un desastre en Cuba, que es un desastre en Nicaragua, que es un desastre en Venezuela. Lo propio ocurre en Bolivia, que está que se desmorona económicamente. Chile se desbarranca. Entonces hay más que suficiente evidencia de que ese modelo económico cerrado no funciona, porque la misma cerca que ellos colocan para que nadie ingrese a sus economías, los encierra a ellos mismos en su propia mediocridad y en el olvido. Pues les decía, esto parte de Cuba. ¿Y por qué en el Perú Cuba es tan importante? Porque aquí se encuentra alguien que se llama, o le denominan, el Gallo Zamora como embajador en Perú. ¿Quién es el Gallo Zamora, que es el embajador de Cuba en el Perú? Es quizás el operador político más importante que tiene el régimen comunista de Cuba. Para que lo hayan traído específicamente a Perú es porque para el gobierno comunista de Cuba representa alta relevancia el poder tomar el Perú e involucrarlo en esta vorágine comunista, socialista del Foro de Sao Paulo, que ha terminado pues en actos de corrupción por todo lado y en pobreza, y en fin, todo lo que vemos. Tenemos acá la prueba viviente con la cantidad de venezolanos que han emigrado hacia el Perú. Entonces, este es un cubano, un coronel cubano, Gallo Zamora, que tiene más de 50 años de experiencia, por lo menos en temas de infiltración, de influencia, de desestabilización en los países democráticos. Cuba lo envía a este sujeto como embajador a aquellos países en los cuales necesita infiltrarse, penetrar, acabar con sus modelos democráticos. Es, como le digo, un oficial de inteligencia que siempre ha trabajado como lo que ellos denominan la fachada profunda, es decir, vienen con supuestos cargos públicos, aparecen, pues en realidad lo que hacen es inteligencia cubana, infiltrarse en estos países. Se ha enviado pues al Perú al hombre más calificado del comunismo en América, que proviene de Cuba como embajador, y yo creo que ese es uno de los elementos que el gobierno de Dina Boluarte aún no resuelve, ¿no? Yo creo que este embajador, y más que hemos sacado al embajador de México, al embajador de Colombia, en fin, pero yo creo que el operador principal es Cuba, y no estamos haciendo nada con esto. Yo creo que es hora de declarar persona non grata a este embajador y ver qué posibilidades hay de sacar. Pero no solamente operan directamente a través de estos mecanismos infiltrados como el Gallo de Zamora, que ocupan cargos en el Perú, sino que también tienen una serie de ONGs que son financiadas de manera importante, ¿no? Y vemos en el gráfico siguiente cómo se financian estas ONGs que, dicho sea de paso, no tienen la obligación, no tienen mecanismos de control ni fiscalización en el país. Esos dineros no se sabe ni se fiscalizan en qué se usan. Ahí no hay contraloría, no hay nada. Es plata muchas veces, que viene para temas políticos afines a los de Cuba, afines a los del Gallo Zamora. Y vemos en algunas de las ONGs más represivas, más mediáticas, en temas de derechos humanos, en temas de las marchas, de los movimientos, con muchos pronunciamientos y defensas de sus actores políticos violentistas, pues a estas ONGs, que reciben ingentes cantidades de dinero, ¿no? Por otro lado, y yendo al ámbito internacional, el presidente de Colombia, el ex guerrillero, pues, Gustavo Petro, ha seguido atacando al Perú, cuestionando la legitimidad de Dina Boluarte en el poder, cuando sabemos todos que no es que se le haya impuesto, sino que es una sucesión constitucional. Así lo ordena la Constitución. Si bajas a un presidente, obligatoriamente tiene que entrar el vicepresidente, y la única vicepresidenta en funciones era Dina Boluarte. No había forma de evitar que no entrara Dina Boluarte. Entonces, Dina Boluarte es una gobernante legítima en el Perú y estará en tanto concluye el mandato hasta el 2026, o si hubiera un acontecimiento político en el camino, pues será un poco antes, ¿no? Pero Gustavo Petro continúa con sus ataques. Primero el Congreso lo declaró persona no grata, y ahora lo que ha hecho el Perú es retirar de manera permanente al embajador de Perú en Colombia. Una lástima, porque las buenas relaciones con Colombia, de nivel comercial, amical, un nivel de vecinos, ha sido muy importante a través de la historia, y una lástima que por un gobernante de esta naturaleza, de esta calaña vinculada al Foro de Sao Paulo, tengamos divergencias que por supuesto no llegan
hacia el pueblo colombiano, sino hacia este presidente y a ese gobierno que actúa como lo hace López Obrador, de manera totalmente antidiplomática, de manera agresiva, invadiendo fueros de otros países cuando no le corresponde, ¿no? El tema de las elecciones adelantadas que se vino tratando, yo creo que es un tema que ya salió de agenda, ¿no? Luego de un último intento que se frustró en la Comisión de Constitución, y inclusive el presidente de la Comisión de Constitución ha indicado que este tema no va, al menos en esta legislatura que termina, no va. Y eso tiene una explicación política que lo voy a comentar en un momento, ¿no? Por otro lado, la correlación de fuerzas en el Congreso realmente hacen imposible que pudieran juntarse los votos necesarios para una eventual vacancia presidencial. Pese a ello, o un adelanto de elecciones o una vacancia presidencial, más aún. Hoy en día está en agenda una vacancia presidencial que definitivamente no va a tener los votos necesarios para que proceda. Pero el hecho es que ya la posibilidad de un adelanto de elecciones que forma parte del ruido político de nuestro país, al cual estamos acostumbrados, parece que queda fuera de escena, a menos que hubieran circunstancias que agravaran la situación de la presidenta Dina Boluarte. Ahora estamos con el fenómeno Niño Puertas, las zonas del norte del país están siendo duramente afectadas por lluvias. Hemos visto imágenes de relámpagos, truenos, desborde de ríos, en fin, ciudades inundadas. Yo creo que si no hay una reacción oportuna del gobierno de Dina Boluarte para apoyar, ayudar a esta gente que se está quedando indefensa porque los gobernadores de la zona no tienen ya ni alcaldes la capacidad de afrontar un desastre de esta naturaleza, de esta envergadura, pues puede tener problemas de legitimidad y sí podría poner en riesgo su estabilidad dentro del gobierno. No ocurre hoy en día, pero yo creo que es un factor de alto riesgo para Dina Boluarte. Dina Boluarte, entre tanto, se está enfocando con su presidente del Consejo de Ministros en destrabar proyectos de gran envergadura, yendo a un enfoque de recuperación económica. Se está impulsando el tema de la infraestructura, ha enviado un proyecto de ley al Congreso para crear un estamento que reemplace a lo que era reconstrucción por cambios que creó PPK. Recordarán ustedes que ha sido un fiasco realmente, no se ha avanzado nada y lo podemos ver hoy día con lo que está ocurriendo en el norte. Reconstrucción con cambios se creó, ustedes recordarán, en la época de PPK a propósito de los desastres del fenómeno del Niño. Se suponía que desde esas épocas Reconstrucción por Cambio ya debería haber construido todo lo necesario para evitar que hubieran problemas en el sur ante un nuevo fenómeno del Niño. Y vemos en imágenes hoy día que no se hizo nada o se hizo mal, porque nuevamente arrasa el fenómeno del Niño en todo el norte y no hay nada que haya hecho Reconstrucción con Cambios. Es por ello que Dina Boluarte plantea, pues, hoy en día un nuevo estamento. Espero que no sea solamente una cortina de humo frente a una eventual ineficiencia del gobierno para poder aliviar esta situación en el norte. Entre tanto, el premier Otárola se ha reunido con los expresidentes del Consejo de Ministros para explicarles un poco la política general del gobierno, política que básicamente son principios. Acá lo que necesita básicamente son hechos. Vamos a una pausa y regresamos a comentar el tema del Congreso.